Bien, resolvemos el apartado B de Física 2021. Es un ejercicio de física nuclear donde me dice que consideremos dos núcleos, el isótopo de tritio y un isótopo de hidrógeno que es el tritio y un isótopo del helio. Con estos dos isótopos, distintos entre sí, dice que explique cuáles son las partículas constituyentes de cada uno de ellos y razone qué emisión radiactiva permitiría pasar de uno a otro. Para las partículas constituyentes se refiere a las partículas que están formando el núcleo de cada una. Entonces, la notación química siempre es el símbolo del elemento químico. En la parte inferior izquierda aparecerá un numerito que significa el número atómico, es decir, el número de protones de ese elemento químico. Y arriba aparecerá otro numerito que simboliza el número másico, que es el número de protones y neutrones. Consecuentemente, este número pequeñito me indica el número de protones del núcleo, así que ya en el del hidrógeno me está diciendo que tengo un protón, en el del helio me dice que tiene dos protones. Y la diferencia entre A y Z, es decir, la diferencia entre el número másico y el número atómico, es decir, 3 menos 1 en el caso del hidrógeno o 3 menos 2 en el caso del helio, me va a indicar el número de neutrones. Consecuentemente, el hidrógeno posee un protón y dos neutrones y este helio posee dos protones y un neutrón. Después me dice qué emisión radiactiva permitirá pasar de uno a otro. La diferencia entre ambos elementos químicos es su número atómico. Para pasar de un núcleo a otro donde el número atómico aumente en una unidad y el número másico se mantenga constante, como sucede aquí, es lo que se conoce como una emisión beta, en donde además de transformarse de un núcleo a otro con mayor número atómico, se emite lo que se conoce como radiación beta, que no es otra cosa que un electrón. ¿Vale? Por último, lo que me pide es que obtenga la energía de enlace para cada uno de ellos y justifique cuál es el más estable. El más estable de cada uno de los dos será aquel que contenga una mayor energía de enlace, pero por nucleón. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las energías de enlace y después por nucleón de cada una de ellas. Para la energía de enlace, lo primero que tenemos que calcular es el defecto de masa. El defecto de masa, hay que aplicar esta formulita donde tendremos que calcular el número de protones de cada uno de los isótopos por la masa de los protones, más el número de neutrones, que se obtiene por la diferencia entre el número másico y el número atómico por la masa de los neutrones, menos la masa del isótopo en cuestión que me haya dado el espectrómetro de masa. Así que aplicando la fórmula para el tritio, para el isótopo del hidrógeno, tenemos que tengo un protón por la masa del protón, más dos neutrones por la masa del neutrón, menos la masa que me aporta en este caso mi enunciado. Eso me daría un defecto de masa en UMAS de 0,008557. Esa masa en UMAS la vamos a transformar en energía con la ecuación de Einstein, donde la energía es igual al defecto de masa por c cuadrado. Pero ese defecto de masa que hemos calculado en UMAS debe estar en kilogramos. Para ello, también el enunciado me indica la transformación de UMA a kilogramos, donde 1 a UMA son 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Una vez que tengo el defecto de masa en kilogramos, lo multiplicamos por c cuadrado, ¿vale? Y obtenemos la energía, en este caso, de enlace. Pero para obtener la estabilidad, esa energía de enlace la vamos a dividir por el número de nucleones para obtener la energía de enlace por nucleón. ¿De acuerdo? En este caso tenemos 3 nucleones. Los nucleones es la suma de protones y neutrones, es decir, de las partículas subatómicas que hay en el núcleo. Así que al final obtenemos para el tritio un valor de 4,26 por 10 elevado a menos 13 julios por nucleón. Hacemos el mismo procedimiento matemático para el isótopo que me dan del helio. Calculamos su defecto de masa, sería el número de protones por la masa del protón. En este caso dos protones, un neutrón que contiene por la masa del neutrón, menos la masa del isótopo de helio que me da el espectrómetro. Obtenemos el defecto de masa en UMAS y nuevamente tengo que convertir ese defecto de masa en kilogramos, ¿de acuerdo? Sabiendo que la conversión es 1 a UMA es 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Ese defecto de masa en kilogramos, multiplicarlo por c cuadrado, nos daría la energía de enlace, en este caso es de 1,074 por 10 elevado a menos 12 julios, pero para volver a obtener o saber qué núcleo es más estable,
calculamos la energía de enlace por núcleo, es decir, esa energía de enlace lo dividimos entre el número de nucleones, la suma de protones y neutrones de ese isótopo. En este caso también coincide, son 3, y obtenemos un valor de 3,58 por 10 elevado a menos 13 julios por nucleón. Comparamos y vemos que el que mayor energía de enlace por nucleón es el isótopo de hidrógeno frente al isótopo de helio, con lo cual podemos deducir que es más estable el isótopo de hidrógeno más conocido como tritio.